coordino este espacio que se llama Espacios Nativos. También formo parte de un colectivo que se llama Base Móvil. Nos dedicamos a hacer eventos culturales en diferentes espacios aquí en el estado de Querétaro. El día de hoy pues estamos realizando este evento que se llama Holy Jesus en celebración del 420. Como primera actividad nos acompaña Perla, perteneciente de la organización El Ojo Yonki, que nos va a presentar un conversatorio que se llama Embriaguez, Adicción y Consumo, reflexiones en torno a la alteración de conciencia y el consumo de sustancias. Ojalá lo disfruten. Vale, muchas gracias, Anton, y muchas gracias a todos por venir hoy. Voy a intentar hablar lo más fuerte que pueda porque no hay micro. Entonces, bueno, yo soy Per y soy parte de El Ojo Yonki, que es una página, nos pueden encontrar en Facebook. Es una página en donde subimos películas, documentales, libros sobre psicodelia, sobre el uso de sustancias, y esto es para justamente informar y reducir los riesgos. Entonces yo les traigo este bonito conversatorio, que justo es eso, ¿no? Es para que conversemos y para que nos cuenten también, pues, sus experiencias, ¿no? ¿Qué les hace pensar lo que les vamos a hablar el día de hoy? Y ya tenemos a Migue en la cámara también, que es parte del colectivo. Y bueno, los temas que les voy a presentar el día de hoy son 6. Son embriaguez en la infancia, animales que consumen, consumo en la historia, adicción en la historia, consumo responsable y consumo terapéutico. Por cierto, yo estudio psicología, entonces he hecho muchos trabajos al respecto y por eso pues quise darles este conversatorio, ¿no? Y bueno, empezando con embriaguez en la infancia y en la vida, hay una cosa en la infancia que es el mareo, ¿no? Y es como la primera cosa que altera nuestra conciencia cuando nos subimos a los juegos, cuando nos hacen avioncito y nos giran y entonces bajamos y decimos, ¿qué pedo, no? Me va a caer. Y es justo lo que pasa después con otras sustancias, ¿no? Pero empezamos a vivirlo desde que somos muy pequeños en realidad. También está el azúcar, el café y la adrenalina, que son parte como de las primeras sustancias que consumimos y que nos gustan y nos hacen como cierto vicio, ¿no? Cierta adicción. Y también, claro, hay consumo en la infancia, ¿no? De estupefacientes como tal, que es algo que influye mucho el consumo de los mismos papás, que influye el ambiente en donde estén esas personas. Y pues ya en la adolescencia ya le entramos al tabaco, al alcohol, a la mota, a la mona, un montón de cosas que pues son parte de esa transición también, ¿no? Y el problema, digamos, no es el consumo, ¿no? Sino la fijación en eso y cómo lo usamos. Y bueno, ya les voy a ir mencionando más cosas al respecto. Como datos así curiosos, en el 5000 a.C. fue que se encontraron los primeros usos del cáñamo, en prendas, de vestir, en cuerdas, en papel, en aceites y en alimentos. Pero obviamente hay pruebas cuando antes hubo mucho consumo, ¿no? Por algo, digamos, esas pruebas antropológicas se mantuvieron y las podemos ver ahora, ¿no? Pero aunque ese es el primer uso, desde mucho antes ya se debió haber usado. Y es algo que no vamos a saber jamás, ¿no? En realidad, ¿quién fue la primera persona que consumió marihuana, hongos, peyote? Jamás lo vamos a saber. Otro es que en el 4000 a.C. se encontró la primera cerveza en Mesopotamia. En 3000 a.C. se encontró la primera medicina, que era una mezcla de semillas y de cosas así como naturales, pulverizado y disuelto en cerveza. Es decir, que ya usaban muchísimo la cerveza, incluso como medicina, ¿no? Y en el 400 a.C. es que se encuentran tumbas con María, es decir, como tipo ofrenda, porque se sabía, ¿no? Que las cosas que les dejaban en las tumbas a ciertas personas era porque las iban a usar en la otra vida, ¿no? Entonces, esta persona posiblemente era un gran consumidor de cannabis y se encontraron pruebas de esta tumba en China, como la marihuana como un tributo, ¿no? Como ritual y medicinal. Ahora, animales que consumen. No nada más los humanos animales consumimos drogas, también hay muchos animales que las consumen de diferentes formas. Y lo más interesante de que los animales consuman cierta sustancia es que ellos no tienen la posibilidad de decir, mira, güey, esto está bien chido, te va a poner bien loco, pruébalo. Sino que hay algo, o no sé, tal vez tienen un idioma que nosotros no conocemos, pero se repiten, ¿no? Y tengo varios ejemplos, ¿no? Los gatos y el catnip. Si ustedes tienen gatos y les dan catnip, se ponen bien locos, ¿no? Y depende también de la dosis de catnip que le des al gato o que pueda, pues, tener, ¿no? Porque al final ellos van a querer todo el catnip.
También los delfines y los peces globo. Hay varios documentales en la ABC en donde pues están los delfines literalmente pasándose el pez globo inflado y se ponen así a nadar bien locos, así como si nos pasáramos un porro, ¿no? También están los lémures y los milpiés. Los lémures agarran los milpiés, los muerden y se los restriegan y empiezan a salivar así, se ponen, hasta sus pupilas se dilatan y todo, y lo hacen para no contraer la malaria, para que no los piquen los mosquitos, pero ese veneno los intoxica y se siguen echando el milpiés. Las ovejas y los cafetos. También hay ovejas que consumen cafeína y pues por eso pueden subir un montón de colinas o tener mucha energía para seguir caminando. También hay otras como más específicas, que son la mangosta con la Rauwolfia serpentina, que es un tipo de planta y que la usan contra picaduras, es antiséptico y antihipertensivo. Y los rinocerontes con la Seropis candoleana, que son para eliminar parásitos en las vías urinarias. Pero pues, o sea, ¿cómo es que un animal, ¿no?, sabe y que no tiene un idioma y aún así saben que esa planta les va a ayudar, ¿no?, para ciertas cosas? Eso es lo interesante también. Y pues está también la teoría del mono dopado, ¿no? O sea, Terrence McKenna propone esta teoría en la que los monos consumieron hongos y por eso hubo un salto evolutivo en su evolución, ¿no?, en su inteligencia y todo esto, incluso en el desarrollo del lenguaje. Entonces, hay como ciertas conjeturas de que hubo plantas, hubo pues enteógenos en general, psicodélicos, que fueron usados por los monos y que eso tal vez los volvió un poco diferentes, ¿no?, un poco locos incluso, se podría decir, y que pues nos trajo hasta ahora, ¿no? Ahora, la adicción en la historia. La adicción es un concepto social, no es médico, no es como que, o sea, sí lo usan los médicos, pero los médicos usan más farmacodependencia, toxicomanía, ¿no?, cosas así, pero la adicción es más social y justo viene de las bacantes griegas. En la tragedia de Eurípides, las bacantes griegas adoraban al dios Dionisio, que es el dios del vino, la locura y el cultivo, y más cosas, ¿no? Pero básicamente se estigmatizó porque ellas usaban su cuerpo por placer, que es justamente lo que nosotros hacemos con el cannabis, ¿no? Y por eso es tan mal visto, porque pues consumir algo por placer es como, ay, andas de ocioso, ¿no? Pero es parte del ser humano. Entonces, desde esa tragedia de Eurípides con las bacantes griegas es que se empieza a ver mal el consumo nada más por placer y porque sí, porque yo quiero. Porque hay una cosa muy social y de fiesta en el consumo de sustancias. Entonces, si tú te consumes 6 chelas en una fiesta, pues no hay pedo, o sea, todo chido, pero si tú te echas 6 chelas solo en tu casa, triste y deprimido, ahí dicen, ay, no, ha de ser adicto, ha de ser, y entonces empiezan a juzgar, ¿no? ¿Por qué? Por el contexto del consumo, y eso implica mucho cómo vemos esa adicción. También está pues la persecución de brujas, que usaban muchísimas plantas, muchísimas sustancias y la naturaleza para también cambiar su conciencia, y el movimiento hippie, que está completamente ligado a la persecución de brujas, porque también fue un momento en el que ellos querían usar su cuerpo y dar un mensaje más allá de consumir y de la guerra y todo eso, y entonces eso era mal visto, porque era como, tú quieres tu propio placer, qué egoísta. Entonces tiene mucho que ver el consumo con la fiesta. Ahora, también la adicción se le ve, bueno, a un adicto, a el adicto, se le ve como un enfermo y un delincuente, ¿no? Porque además de que pues tiene algo malo en su cuerpo, ¿no?, como un tóxico malo, pues además hace algo ilegal, ¿no? Que de hecho, pues el documental que les queríamos proyectar hablaba un poco de eso, ¿no? De cómo es que la marihuana se volvió ilegal, y esto está completamente relacionado a la música negra y a cómo estaban ganando popularidad y un lugar en la sociedad las personas negras, desde el jazz, el blues, pasando por el reggae, llegando hasta el rap, y todos esos movimientos de música, todos esos movimientos musicales estaban acompañados con la planta, ¿no? Todo el arte también está acompañado con la planta. Y bueno, básicamente pues alguien es adicto cuando alguien le dice, ¿sabes que eres adicto? Te voy a anexar, ¿no? Y siempre suele ser alguien externo quien reclama esa adicción, ¿no? ¿Por qué no estás trabajando? ¿Por qué no estás siendo productivo? ¿Por qué nada más te la pasas haciendo tus cosas? Porque puede llegar, ¿no?, a otros consumos más peligrosos en los que sí puede dar una sobredosis, ¿no? Que afortunadamente no es lo que pasa con la marihuana. Una sobredosis de marihuana te duerme y ya, o te da la pálida y ya te la bajas un poquito, pero claro que el hecho de que no haya
información sobre las sustancias y sobre sus diferencias y sus propiedades hace que las personas piensen que todas las drogas son iguales y que entonces, pues obviamente si te drogas, pues va a ser como con cualquier cosa, ¿no? Va a ser como inyectarte heroína, cualquier droga, y entonces ahí está el problema, ¿no? Porque hay que informar a esas personas que no saben, ¿no? Y que sepan que la planta no es nada malo. Ahora, el consumo responsable. Hay varios puntos que puse aquí respecto a cualquier sustancia, no nada más la marihuana. Primero que nada, informarse, ¿no? Si tú quieres consumir una sustancia o lo planeas hacer, siempre debes aprender algo de ella, ¿no? Su historia, cómo se usa o quiénes la han usado, cuáles son los riesgos, incluso de mezclarla con otras sustancias, cuáles son las consecuencias, las dosis. Ahora, sobre las dosis, también hay que conocer nuestros propios límites, porque pues yo, por ejemplo, no aguanto 2 tazas de café, pero hay gente que se toma 5 al día, entonces uno mismo tiene que saber cuánto es la dosis que aguanto, más allá de, no, pues es que la microdosis de hongo es tanto y la macrodosis es tanto. Bueno, sí, pero pues si yo no aguanto esa macrodosis, pues no me la voy a echar, ¿no? Entonces hay que experimentar como poco a poco para igual no ponernos en riesgo, porque al final pues es una experimentación con la conciencia, es lo único que nos tiene en el mundo, entonces es muy importante que pues se tome en cuenta. Ahora, también hay que explorar nuestra propia mente cuando queramos consumir alguna sustancia. ¿Por qué? Porque nos tenemos que preparar para ese viaje, tenemos que saber cómo nos sentimos, cómo puede impactar esas sensaciones que tenemos en el momento por nuestra vida o por nuestros problemas en ese viaje y cómo te vas sintiendo en ese consumo con esa cantidad y todo lo que implica, ¿no? Porque obviamente alguien que está súper deprimido, que no sé, falleció alguien, que le terminó su pareja, no sé, muchas cosas, pues eso puede impactar en que te malviajes, en que no te sientas bien, en que, pues muchas cosas, ¿no? Otra cosa es el set y setting, que se traduce como establecer y configurar, es decir, tomar en cuenta el estado mental, el entorno físico y social donde vas a vivir esa experiencia y saber para qué quieres esa experiencia, ¿no? Si va a ser recreativa, terapéutica o si tienes alguna pregunta que resolver con eso. Y siempre es importante como saber en qué momento consumes, ¿no? Y con quién, y si te vas a sentir bien con esas personas o en ese ambiente o en ese bosque o yo qué sé, ¿no? Y por último, pues la decisión, ¿no? Sobre el propio cuerpo, porque creo que el principal argumento justo para la legalización es el derecho al desarrollo de la libre personalidad y es parte de la razón por la que consumimos cosas. O sea, al final nosotros vamos a experimentar con eso y algo va a cambiar en nosotros y eso es muy importante para el consumo responsable. Ahora, en cuanto al consumo terapéutico, pues hay mucha información al respecto, ¿no? Las microdosis, los psicodélicos y el tratamiento, microdosis de hongos, de LSD, hasta he visto de ayahuasca, o incluso pues el viaje completo, ¿no? Como una experiencia más fuerte y que te lleva como a otros lugares. Y hay algo muy importante, ¿no? Que los opiáceos y los cannabinoides son primos, entonces hay una terrible epidemia de adicción de opiáceos para personas que sufren algún accidente o alguna razón por la que tengan que tomar pues cosas para que les quiten el dolor y terminan siendo adictos de eso porque tienen una tasa de adicción muy grande y además te lastima el esófago, te lastima la resistencia que creas a esos opiáceos. Entonces, por eso los cannabinoides son ahorita como la mejor opción para tratar el dolor como tratamiento paliativo, incluso para personas que de plano ya tienen enfermedades terminales, con hongos y con cannabis han podido sobrellevar pues esas noticias, ¿no? Incluso para pues poder prepararse para ese final que a todos nos va a llegar. Y bueno, también está el sistema endocannabinoide que pues es un sistema que todos tenemos, que es similar a todo esto de la dopamina, la serotonina, pero tenemos en específico un sistema endocannabinoide y nosotros creamos ciertos cannabinoides, entonces en realidad consumirlos puede hacer daño a alguien que ya produce muchos cannabinoides, por ejemplo, o quien tiene falta de endocannabinoides, consumir puede regularizarlo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante lo de la dosis que les decía, ¿no? O sea, yo me puedo fumar 5 churros seguidos, pero alguien a las 3 caladas ya lo va a mal viajar o ya se va a sentir mal y puede tener que ver con el sistema endocannabinoide también. Y bueno, para finalizar, les traigo aquí algunos tratamientos con cannabis que tienen que ver con la mente y con lo neuronal también, ¿no? Con el cerebro.
y es la neuroinflamación, el Alzheimer, el Parkinson, Huntington, esclerosis lateral amiotrófica, epilepsia, migraña, esquizofrenia, desorden bipolar, síndrome de Tourette, desorden de estrés postraumático, dolor, artritis reumatoide, tratamiento de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, trastornos alimenticios, cólicos menstruales, desorden en el sistema endocannabinoide, obesidad, desajustes alimenticios, depresión, trastornos orgánicos, ansiedad, reduce el crecimiento de células cancerígenas, también ayuda a la colitis, está bajo investigación para el tratamiento de adicciones como la nicotina. Por ejemplo, yo no consumo ya tabaco porque pues fumo marihuana y de verdad el tabaco ya no me sabe bien. Entonces, pues podría yo decir que sí me quitó esa adicción. Pero si se dan cuenta hay algunas como la esquizofrenia, ¿no? O el desorden bipolar, que muchas personas dicen que la marihuana causa paranoia. No, sí causa paranoia. O sea, obviamente, si algo es ilegal y lo estás consumiendo, pues vas a decir, ay, no. Aparte de que estás más sensible, vas a decir, ay, no, pero si me encuentran puede haber consecuencias. Entonces, la ilegalidad también crea panique. O sea, al final es una de las razones por las que se crea la pálida también. Y con decirles que el cannabis trata todo esto no significa que un churro trata todo esto, ¿ok? Sino que cada endocannabinoide, de acuerdo a la enfermedad, es la que van a poder utilizar, ¿no? En eso en específico. Pero definitivamente hay muchos usos para la marihuana y pues eso fue todo. Si hay alguien que quiera conversar, así, contarme, sí, adelante. Ay, te paso el micrófono. Hola, mi nombre es Cristian, también estudié psicología ya hace un tiempo. Anoté aquí, las adicciones es igual a no funcional para el otro. Cuando el otro te considera no funcional, se podrá decir que tienes una adicción. Pero también quería hablar o traer a la mesa un tema muy específico que a mí me trae importante, que es las marihuanas adulteradas. Es importante ver que no todas las marihuanas son iguales. Hay algunas que actualmente las están adulterando con metafetaminas. De voz de personas que lo han visto con sus ojos me han dicho que lo que sobra cuando se hace cristal se mezcla con sosa cáustica y se coloca sobre hierba prensada para descomprimirla. No solo eso, también se puede hacer con gasolina y cristal. Puedes agarrar gasolina, meterla en un bote con un pedacito de cristal, mezclarlo y después de eso ponerlo sobre la hierba. Todo esto hace que el consumo de cannabis sea más peligroso para el consumidor de calle, porque al final de cuentas no sabes lo que te estás haciendo y te están involucrando en un ambiente o en unas sustancias diferentes, o sea, te están arrastrando a un consumo más pesado. Entonces, eso creo que es importante tener conciencia de eso y de qué está pasando, y creo que el autocultivo es claramente la clave, pero bueno, era lo que quería compartir. Muchas gracias. ¿Hay alguien que quiera comentar algo sobre este conversatorio? Sí, sí, sí. Gracias. Hola, es con relación a la adicción que comentabas con relación a los opiáceos. No sé, qué tan parecida sea la adicción con la marihuana. O sea, si bien también, se da mucho de manera medicinal sustituyendo los opiáceos, como comentabas, creo que también, viene siendo hasta cierto punto igual de adictivo. No sé si alguien tenga alguna opinión al respecto. Yo creo eso, que es como que a la par también. Pues mira, lo que yo sé respecto a eso es que, por ejemplo, los opiáceos tienen una alta o sea, como que el cuerpo crea una resistencia muy alta. Entonces, los consumidores, incluso cuando están medicados, ¿no? Con receta, les van aumentando la dosis porque pues ya empiezan a depender de eso, ¿no? Ya es como un dolor mayor por la abstinencia también. Porque la abstinencia también es muy diferente de acuerdo a cada sustancia. Entonces, pues no sé, o sea, supongo que alguien puede desarrollar una dependencia mucho más a los opiáceos por cómo están configurados a nivel molecular, digamos que crean mayor resistencia en el cuerpo que el cannabis. O sea, con el cannabis tú te puedes fumar un churro al día y pues andas más o menos chido, ¿no? Pero con los opiáceos, sí, cada cierto tiempo tienes que aumentar la dosis y el dolor es igual.
porque el cuerpo resiste, ¿no? Y entonces la abstinencia es mayor en ese momento porque ya tienes, o sea, ya estás tomándote unas 4 pastillas al día, o no sé cuánto, la verdad nunca he tomado opiáceos afortunadamente, pero sí es como una cosa a tratar, o sea, sí es un tema que se debería ver más, pero conozco doctores que hacen tratamientos paliativos y ellos prefieren el cannabis, bueno, pocos, ¿no? Por lo mismo del tabú, pero conozco algunos que prefieren tratar con cannabis que tratar con opiáceos o con otros, digamos, sustancias que quiten el dolor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Benito. Yo soy enfermero, así que más o menos también yo he tratado pacientes con cuestiones de marihuana, más que nada en pacientes con Alzheimer y Parkinson, porque debido a que son enfermedades muy progresivas y que avanzan dependiendo la persona, pueden avanzar de una manera desmesuradamente rápida o incluso muy lento. Así que el usar este tipo de tratamientos naturales o alternativos con este tipo de pacientes ayuda bastante a reducir que la enfermedad vaya avanzando de una manera tan progresiva, ¿no? O hasta incluso en pacientes de Parkinson que reduzca los temblores, en pacientes de Alzheimer que reduzca como la cuestión de que lleguen más rápido a la demencia, ¿no? Y bueno, en esa parte. En la otra parte, de acuerdo a lo que comentabas, bueno, sumando a la pregunta anterior, este, la marihuana se considera médicamente como una droga de inicio, ¿no? Como una droga de primer contacto. Y esta sustancia pues da entrada o pauta a poder probar otro tipo de sustancias. A lo que va con los opioides y con toda la cuestión de los opiáceos, es que no generan una resistencia mayor por la adherencia que tienen a ciertas moléculas de nuestro cuerpo. Así que al momento de que estamos, por ejemplo, en un tratamiento, el médico nunca te va a recetar una dosis más alta de la que ya está establecida, ¿no? O de la que tu cuerpo puede tolerar para justamente evitar este tipo de situaciones. Ahorita con la cuestión del COVID se daba mucho con pacientes rehabilitados después de que se extubaban, mostraban mucha resistencia a todo lo que eran este tipo de opiáceos. Empecemos desde lo que es el fentanilo, morfinas y todo eso y sus derivados. Así que incluso una persona que no es adicta puede presentar signos y síntomas de abstinencia y sí suele ser un poquito complicado, pero eso depende también de el manejo que se dé de manera terapéutica. Así que pues a lo que voy es de que la marihuana, como buen tratamiento principal, funciona. Y los opiáceos también, pero pues obviamente sí debe de tener un acompañamiento terapéutico especializado, porque si no, sí se puede llegar a afectar a la persona. Muchas gracias. ¿Hay alguien más que quiera comentar algo? ¿Sí? Ah, pasa. Ahí, a ver si lo sé agarrar, si no, pues voy a tratar de hablar fuerte. Creo que cuando hablamos de drogas, un punto bien importante que hay que tocar es pensarnos y asumirnos de forma crítica como si somos consumidores, cuál es la importancia y la relevancia de asumir ese posicionamiento, ¿no? Es decir, no contribuir a la mitificación de las propias drogas, asumiendo, como muchas veces pasa, que la gente dice, no, pues es que la marihuana no tiene... O sea, no tiene consecuencias, ¿no? El consumo no es el mismo y efectivamente hay partes que son ciertas, ¿no? El consumo, por ejemplo, de una droga natural como es la marihuana no va a tener la misma repercusión que el de una droga sintética, como puede ser, no sé, darte un piedrazo, darte un focazo, cosas así, pero al final de cuentas sí existen consecuencias y nosotros tenemos que asumir de manera crítica y de forma responsable que sí hay un factor de riesgo y que sí tenemos cierta parte de cómo se va a consumir y cómo se va a posicionar eso, ¿no? O sea, es bien sabido que la marihuana, al final de cuentas, sí afecta a tus neurotransmisores, o sea, hay investigaciones de neurociencias que lo dicen, o sea, a final de cuentas el hecho de hacer combustión y de eso sea lo que introducimos a nuestro cuerpo sí tiene repercusiones, entonces no confrontear y no a lo mejor estar en dicotomía sobre cuál es mejor y cuál es peor, porque creo que es una plática banal que no va realmente como a aportar mucho, pero sí asumirnos, ¿no? Asumirnos como cuál es nuestro consumo, desde dónde nos posicionamos, cómo estamos operando, cuáles son las implicaciones de lo que estamos consumiendo, es decir, su procedencia, cuánto afecta de forma social, de forma médica, etcétera. Para nosotros entonces dar como alternativas, ¿no? O sea, para que cuando hablemos de estos temas tengan una repercusión no solo
como momentánea o fragmentaria de, sí, yo estoy consciente de esto, sino que podamos hacer un posicionamiento real que pueda empezar a transmitirse de una forma en la que empiecen a haber como cambios, ¿no? O alternativas que sean mejor, no solo como consumidores, sino como en general para la sociedad, para cómo se va a ver desde afuera y pues desde adentro. Y ya, no sé si... Muchas gracias. ¿Hay alguien más que quiera comentar algo que les puso a pensar, una anécdota, no sé? Bueno, pues si ya es todo, entonces estuvo muy chido. Muchas gracias por escuchar y que se diviertan todos. Feliz 420.